Y ya saludamos a Pablo Callejón, nuestro compañero que está en el living de Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. ¿Cómo ha estado el fin de semana? Bien, muy lindo, con mucho viento en el centro de la Argentina. Y con es un invierno que nos da treguas. Sí, es cierto. En lo climático, ¿no? Eso nos referimos a un año que no nos ha dado tregua para nada. Pero por ahí algún momento para disfrutarlo. ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, hablar del coronavirus, ¿no? Que queda nuevamente en el centro de la escena por varias razones. Ayer la Organización Mundial de la Salud advirtió de que han crecido sustancialmente el número de casos. Esto era esperable, por un lado, porque comienza a llegar, o ha comenzado a llegar el coronavirus, el COVID-19, a las zonas más vulnerables del mundo, donde hay menor capacidad de resistencia sanitaria, aunque ha quedado demostrado en el primer mundo de que cuando las políticas van a contramano de la enfermedad, allí también puede hacer una implosión en el número de casos. Pero la realidad es muy difícil en todo el mundo, en particular en la Argentina, aquellos lugares que parecía que ya estaban resguardados, en el que se había cumplimentado criteriosamente la cuarentena y que afortunadamente no había episodios gravosos. Bueno, comenzaron nuevamente, Mariano, los brotes. Esto ha ocurrido en provincias que incluso tenían muy poquitos casos y que hoy se encuentran en una situación muy grave. Y esto comenzaba a regionalizarse también, que lo habíamos hablado en algún momento. Brotes que terminan afectando zonas y provocando que tengan que volver a fase 1 y modificar políticas. Esto de convivir con la enfermedad que está generando algunos episodios más preocupantes de lo que se preveía, ¿no? Porque un caso te lleva 50, 100 y esto ya empieza a poner jaque determinadas zonas. Bueno, y también, uno tampoco lo ha vivido. Hay muchas situaciones en donde no está muy claro cómo se vive esta pandemia. No lo tenemos claro, tampoco los funcionarios, los expertos también. Ellos mismos están diciendo es como ir caminando el día a día. Pero muchos se ha pensado de que, bueno, ya se está en fase 5, ya no se retrocede más. Es decir, o ya el virus está superado. Y nada que ver, no es así. Hay que, como vos decías, convivir con el virus, tal vez. Adelantar, retroceder, adelantar, retroceder. Esto va a ser una constante hasta que no haya una vacuna, como dicen muchos, que sería la gran solución. El problema es cómo lograr la contención de los brotes. Esto es lo que ahora están los expertos analizando con mayor detalle. En Buenos Aires creen que ha sido exitoso el cerco en determinados barrios. Creen que ha logrado un efecto porque ¿cuál era la principal preocupación que surgía? ¿Qué va a pasar cuando llegue al conurbano, a las villas? Esto va a generar una explosión. Bueno, no necesariamente la implosión ha quedado solamente por los barrios más vulnerables. Se ha extendido el virus porque además ha habido episodios de absoluta irresponsabilidad que tienen que ver con las concentraciones masivas, a veces por marchas, a veces porque se dan determinados encuentros, eventos. Y el andar del viaje, Pablo, el andar del virus. Naturalmente, claro. Porque por algo estamos observando, hay algunas irresponsabilidades, algunas cuestiones que no se entienden, lo del Banco Nación en Villa Dolores es inaceptable, pero algunas otras situaciones que son propias hasta del transportista que está llevando el alimento a las distintas localidades, ¿no? Que sin saberlo, sin querer, está transportando el virus. Bueno, son situaciones que se están viviendo en nuestro país que provocan tal vez un contagio y de ahí es más el brote. Aquí se ponen de juego, me parece a mí, dos aspectos. Por un lado, lo que se decía al comienzo. Hay que recordar lo que pasaba antes de la cuarentena. Que lo que señalaba es que iba a haber muchos casos. Iban a ver que lo que se trataba era de tomar tiempo para preparar el sistema de salud, el sistema de salud apuleado, pero que naturalmente teníamos que aprender a convivir con la enfermedad. Y esto lo decían incluso mucho antes los expertos de que surgiera el concepto de la nueva normalidad. Y después es cómo aplicamos el aprendizaje. Si comenzamos a poner en duda lo bueno que se hizo inicialmente, comenzamos a relajarnos y a tomar decisiones que van a contramano. Si vamos y jugamos un picado de fútbol, si decidimos ir a manifestaciones o marchas donde no hay un cuidado en el distanciamiento sobre el otro, si empezamos a hacer fiestas clandestinas, bueno, son estos episodios los que han generado los brotes. Son estos episodios, salvo algunas cuestiones ocasionales. Por ejemplo, se controló mucho mejor el tema de los geriátricos, pero todavía sigue habiendo problemas en clínicas y sanatorios. Pero salvo esta cuestión, en general son situaciones de irresponsabilidad las que derivan a esto. Si te parece, vamos a ver en trama rápidamente a ver lo que ha sucedido en distintas provincias para tomar una referencia en este sentido. En Rosario,
que atraviesa la fase 5 de la cuarentena, era uno de los lugares que se tomaba como ejemplo, registró un nuevo brote de contagios por coronavirus que cuenta ya con 7 nuevos casos positivos. En Venado Tuerto, hablamos ahora de la provincia de Santa Fe, se registraron otros 6 contagios esta semana y en Villa Constitución también 6 nuevos contagios y el gobierno santafesino ordenó que la localidad vuelva a la fase 3. Bueno, la provincia de Santa Fe, Pablo, que ha cerrado sus fronteras también en cuanto a la transitabilidad. Es que se avanza ese mecanismo de restricción, se avanza ese mecanismo. En Santiago del Estero se encuentra en fase 5, pero la ciudad de Los Juríes retrocedió a la fase 1 por un caso positivo de coronavirus. Aparece un caso y ante la imposibilidad de saber con quién ha estado esa persona, cuáles han sido sus contactos y demás, se decide volver a la fase 1. Córdoba transita casi en su totalidad la fase 5, salvo en el Valle de Tras la Sierra, donde en la localidad de Villa Dolores se registra un brote que alcanzó a 140 personas. Pero hubo 49 casos registrados en el día domingo. Y todo un récord. Todo un récord, y esto ha obligado a que la provincia de Córdoba restrinja ingresos y también las reuniones familiares. Además, en la ciudad de Córdoba, el COE mantiene un cordón sanitario en el barrio Ciudad Mi Esperanza, donde se realizan testeos masivos, lo que decíamos recién. Esta decisión de tratar de concentrar y de abroquelar cuando hay un caso de coronavirus. Vamos a la próxima trama. En Jujuy, el último brote se dio entre trabajadores de una minera ubicada en el departamento puneño de Susques. En Salta volvieron a la fase 1 de la cuarentena los departamentos Orán, San Martín y General Güemes, ya que presentan una aguda situación sanitaria. Estamos haciendo una radiografía lo más completa posible de lugares que ustedes ven, en muchos de los casos, eran lugares que parecía que tenían saldada esta preocupación. Vamos a la próxima trama. Catamarca. ¿Te acordás de Catamarca? Sí, claro. La provincia que no tenía coronavirus. No tenía, y ahora se detectaron 40 casos positivos en 10 días. 40. Por lo que el gobernador Raúl Jalil y el COE decidieron extender la fase 1 de aislamiento hasta el lunes 20 de julio. Bueno, con Catamarca también, Pablo, que hemos hecho distintas notas y decían, en algún momento tenemos la posibilidad de tener el virus. Claro. Bueno, finalmente llegó. Absolutamente. Nadie está exento, absolutamente nadie. Corrientes, que fue la primera provincia que ingresó en la fase 5. El gobierno provincial informó ayer que hay 8 pacientes activos. Hay zonas fundamentalmente de Corrientes que son las más afectadas. Mendoza tuvo en junio un repunte, 68 pacientes, también en una de las provincias que había adaptado esa nueva normalidad más rápidamente. Neuquén debió retroceder de la fase 5 a la 1 a partir del 1 de julio y hasta el 17 en la capital, en Plotier y en Centenario. Misiones. No se han registrado brotes, aunque sí fueron detectados nuevos casos en personas que regresaron a las provincias de zonas con circulación comunitaria. Se realiza la cuarentena, pero ante esta situación dicen, bueno, ¿qué hacemos? No sabemos con quién estuvo, cuántos contactos tuvo. Bueno, pasan entonces a una situación más estricta. Bueno, cuando uno analiza toda esta radiografía, ni hablar de Buenos Aires, ni hablar de Chaco, ni hablar de los lugares que son más conflictivos. Estos eran los lugares en donde parecía esa nueva normalidad ya instalada. Claro, y de golpe te encontrás con este contexto. Si uno describe lo que está sucediendo en el mundo, en particular en Latinoamérica, o vamos a la Argentina, y allí en una radiografía en cada uno de los países, advertimos, primero, que estamos muy lejos de un control de la enfermedad, muy lejos. Estamos todavía en una etapa en la que, afortunadamente, el número de muertos en relación al número de contagiados, particularmente en la Argentina, es bueno en comparación con el mundo. Nunca es bueno el número de víctimas fatales. Es que según los expertos, Pablo, el único control que hay es la restricción, quedarte en tu casa. Absolutamente. Y el distanciamiento. A ver, y es imposible durante X días. Pero cuando aparece el brote no queda bueno, no, ahí sí, claro. Ahí sí. ¿Qué es lo que evita esta situación? El distanciamiento. Hacer efectivo el distanciamiento social es lo que permite evitar. Miren, Europa había logrado controlarlo. Fijemos lo que pasó en Gran Bretaña el fin de semana. Sí. Abrieron los bares, todo el mundo allí. En Italia nuevamente aparecen casos. Si no es efectivo el distanciamiento, el problema persiste. Exactamente. No, quiero aclarar el tema de que es imposible sostenerlo porque lo dice el mismo ministro de Salud. No se puede vivir una cuarentena eterna. No, eso está claro. Flexibilizando. Pero hay que aprender a esto, a que podés avanzar y cuando aparezca un brote vas a tener que retroceder. Europa nos está dando otra señal que tenemos que tener en cuenta. Se bajaron los casos,
las restricciones se levantaron, volvieron a las playas, volvieron a los bares, volvieron a los eventos masivos, nuevamente hay casos. Hay que tener en cuenta estos elementos porque no solo que no hay una vacuna, no se logra un control definitivo. Si pensábamos que el control estaba en superar esta primera etapa, no. No, los rebrotes existen, la preocupación persiste y es una enfermedad que ya se está llevando la vida de millones de personas. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego.